Hoy tenemos que hablar de las nuevas medidas anunciadas por Massa, de esta posibilidad de la eliminación del impuesto a las ganancias. ¿Y con quién otra persona vamos a hablar? Con alguien idónea en la materia, con la docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Lirusi, que nos acompaña en esta que es nuestra columna preferida, porque más allá de que lo decimos en tono simpático, realmente aprendemos un montón de cómo tiene injerencia la política y la economía en la realidad que nos toca vivir. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Maru, buenos días, audiencia. Muy bien, hoy traigo buenas noticias. Ay, bueno, esto se anuncia con bombos y platillos, Gaby, porque cada vez que hablamos de economía, lamentablemente, es para en nuestro país es para dar malas noticias. En realidad, el ministro ha dado dos noticias bastante interesantes. Primero, hay un hecho que me parece que es muy importante resaltarlo, que es la supresión del pago de cargas sociales a todas aquellas pymes que tengan empleados, y entonces se suprime por 24 meses o 2 años el pago de cargas sociales. Y además ha iniciado un programa en el cual se toma, aquellas pymes que tomen empleados que tengan planes sociales, el gobierno va a pagar la diferencia entre el monto que le corresponde al cargo que ocupa y el plan social, y también se suprimen las cargas sociales. O sea que empezamos como un camino de dinamización del sector para lograr formalizar aquel sector informal que es tan grande en la Argentina. Sin que pierda los beneficios que ya tenía adquiridos, digamos. Sin que pierda los beneficios. Bien. Y anunció que para su gobierno, en caso de resultar electo, ya ha pensado la eliminación del impuesto de las ganancias a los trabajadores, ¿sí? En realidad hay una larga discusión si el salario es ganancia. El salario no es ganancia. Lo veamos desde el punto de vista ideológico que lo veamos, el salario no es ganancia. Por lo tanto, los trabajadores no debieran estar bajo esa carga impositiva. El problema es que, como todos sabemos, el impuesto a las ganancias es un tributo que financia el gasto del Estado. Pero hay muchos sectores de la economía que no pagan ganancias, que se ven exentos de ganancias. Entonces, un poco la idea es que esos sectores que no pagan ganancias, estamos hablando de el Poder Judicial, estamos hablando también de algunos sectores del gobierno, sobre todo los cargos más jerárquicos, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo Nacional, que empezarían a tributar ese impuesto para así disminuir la presión tributaria en el sector de los trabajadores. De esa manera, Gaby, ¿se saca un porcentaje o se puede decir en cuánto llegaría a amortizar ese gasto que hoy, digamos, porque tenemos un montón de trabajadores que justamente pagan este impuesto a las ganancias sin ser, volvemos a lo mismo, el salario, una ganancia, pero hay un montón? ¿Y cuántos hay en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, digo, que van a poder pagar esa ganancia? En realidad también hay que discriminar los cargos políticos de los cargos de planta o también trabajadores de esos sectores. El ministro no ha dado mayores datos, pero sí hay una planta política de un volumen importante como para cargarles ese impuesto a esa planta política. Bien, sobre todo a los sectores que más ganan. Claro, y estimativamente tampoco hay un porcentaje de cuánto el impuesto a la ganancia solventa este gasto, digamos, que paga el Estado, por decirlo de alguna manera. En realidad es más o menos el 0,5% del PBI, pero este es el dato de hoy. ¿Cuánto representaría, o sea, cuánto necesitaría conseguir de esos sectores para financiar ese 0,5% del PBI? No está. A ver, ha habido una adecuación del impuesto a las ganancias, de las retenciones del impuesto a las ganancias en los sectores trabajadores, viene haciéndose. Lo que pasa es que en este momento el Estado, que gasta además, necesita esos recursos para financiar ese gasto. Bien, bueno, ahora cambiando un poquito de tema y hablando respecto de esto de los autos en precios justos, ¿es así? Exactamente. Esa es otra de las noticias que ha dado el ministro. El ministro ha llegado a un acuerdo con las automotrices. Todos saben que hay un volumen importante de autos en el puerto porque no se han autorizado las IRAs, que son en realidad las hojas de importación. Entonces,
a cambio de liberar las IRAs no se han liberado por un problema de reservas, ¿sí? Porque en realidad contra la liberación de los autos hay que pagar en dólares y entonces hay que pagar al exterior en dólares. Entonces se ha llegado a un acuerdo con las 9 marcas más importantes del mercado para que cada una de estas marcas tenga al menos un modelo en un precio cuidado hasta el 31 de octubre. ¿Qué significa precio cuidado? Significa sin aumentar a los valores del mercado. No nos tenemos que olvidar que desde hace un tiempo los autos tienen una carga impositiva extra a los autos de lujo. Entonces se ha puesto se ha ajustado y hasta 10 millones y medio de pesos el auto no paga impuestos de bienes de lujo. Y hay 2 escalas, la escala 1 y la escala 2. La escala 1 vendría a ser entre 10 millones y medio y 17 millones, que paga el 20% más de impuesto, y arriba de 17 millones y medio, paga el 35% más. Sin embargo, las automotrices ya han acordado que va a haber este modelo. Citroën, por ejemplo, ha sacado su utilitario, que mantiene el precio fijo hasta el 31 de octubre, y el resto de las marcas están acomodando precios y modelos para que ese modelo que vayan a poner sea hasta 10 millones y medio, para que no pague ese impuesto a los a los autos de lujo. Bien, ahora esto realmente, haciendo un análisis de esta medida, ¿produce un impacto realmente en, digamos, las personas en su cotidianeidad, o es una medida que está más un poco abocada a los empresarios y a también poder contenerlos, digamos, dejando conformes a todos? En realidad tiene un doble impacto. Por un lado, sí tiene un impacto sobre las personas, sobre un sector de la población, porque vos no te olvides que en este momento hay alguna dificultad para ahorrar, digamos. Claro. Y el dinero en este momento no cumple la función de ahorrar, ¿sí? Claro. De atesorar divisas. Entonces, como esto está pasando, la idea es que aquellos que tengan alguna plata extra puedan invertir comprando un auto. Sabemos que el auto no es una inversión, porque desde el momento que lo sacamos de la agencia empieza a devaluarse, pero es un mecanismo para garantizar algún tipo de sector que pueda hacer ese tipo de negocios. También es un beneficio para el sector automotriz, ¿sí? Porque también ustedes no se olviden que el sector automotriz es un sector que produce y bastante en la Argentina, y que además de producir y bastante, tiene un volumen importante de empleados, o sea, de trabajadores que además son formales en ese sector. Entonces tampoco estaría bueno que las medidas empezaran a impactar sobre todo en la suspensión de las terminales automotrices. Si nosotros recordamos, Fiat, por ejemplo, a sus empleados los ha suspendido en varios periodos, 1 día, 2 días, a veces hasta 1 semana. Y eso impacta de lleno en el salario que esos empleados cobran. Entonces, es como una balanza que intenta equilibrar los perjuicios del proceso inflacionario. Bien, y que de alguna manera también se suman a estas nuevas medidas que veníamos anunciando ya semanas anteriores. Entonces se va creando como un plan. No son solo medidas aisladas para paliar una situación de un momento, sino que se ve o se visibiliza que hay una idea. Sí, hay un plan con un objetivo a lograr o alcanzar. Bien, esperemos que se logre. Esperemos. Y nos queda también una sola buena noticia, una sola que también es buena noticia, que es que han aparecido algunos instrumentos para inversiones que son seguros, pero que al mismo tiempo son de alta liquidez, como son las cauciones bursátiles. Bien. ¿Qué es lo que son las cauciones bursátiles? Las cauciones bursátiles son acuerdos entre particulares, alguien que necesita dinero y un otro que está dispuesto a poner su dinero en ese. ¿Ustedes han escuchado hablar que Mercado Libre paga un interés por tener la plata en la cuenta de Mercado Libre? Exacto. Esto sería más o menos lo mismo, pero con una mayor seguridad. Porque en realidad el plazo de tiempo en el que hay que tener el dinero inmovilizado es entre 1 y 120 días, y además la tasa de interés es entre el 97 y el 106%. ¿Y eso quién lo respalda?
en realidad lo respalda la misma empresa a la que vos le prestás el dinero, Bien. porque es un acuerdo entre privados, y en realidad lo respalda contra la firma de un título o un valor de la bolsa. Entonces, lo que tiene es que como los periodos de tiempo en los que vos podés comprar o podés adquirir esas cauciones bursátiles pueden ser 7 días, y lo puedes renovar por otros 7 días, o puede ser por 2 días, si vos necesitas, lo que implica que vas a obtener un beneficio en un corto plazo. Bien. Perfecto. Eso se los dejo como inquietud. Pueden Y buscarlos en los agentes de bolsa que están disponibles en Google, Eso te iba a decir, que es como muy común poder buscarlo y ahí tener en los agentes de bolsa. Gaby, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.